Estimados estudiantes, sean bienvenidos a la clase de filosofía. Mi nombre es David Yumi Kinga y seré su profesor. En esta clase vamos a ver algo muy importante y algo muy fundamental como base sólida para poder avanzar. Hoy vamos a hablar sobre el origen de la filosofía. Muchos nos preguntaremos cómo nace, de dónde nace, cuál es la función, cuál es la idea central, cómo esto afecta o no afecta en la actualidad. Entonces nosotros vamos a intentar descubrir lo más importante, lo más sólido de para qué sirve la filosofía y cuál es su origen. Para eso es muy importante que nosotros tengamos claro que la filosofía en sí nos va a ayudar a comprender algo muy importante, a comprender lo que es el mundo en sí y su naturaleza, el mundo en sí y su concepto, porque la filosofía busca algo muy importante, buscar la verdad. Entonces, para eso es muy importante. La filosofía es una rama del conocimiento que surgió en la antigua Grecia, en Joania, en Asia Menor, a principios del siglo VI antes de Cristo. De entre los pensadores que se destacaron en la antigüedad, no solo son griegos, sino romanos. Es muy importante, ¿no? Que la filosofía nace en Grecia y se esparce por el mundo hasta llegar a la actualidad. Pero para eso tenemos que reconocer qué filósofos son, qué hicieron, cuál fue su aporte. Y entre esos se encuentran lo que son tales de Mileto, perdón, Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, entre muchos más filósofos que van a ayudar a entender qué es la filosofía y para qué sirve. Recordemos que nace en Grecia. También es muy importante ver que la filosofía busca la verdad desde múltiples vías, planteándonos cuestionamientos que pueden ser de diversos tipos. Está la cosmología, también está relacionados con la naturaleza, el cosmos del origen, la evolución, el destino del universo, también está la epistemológico, asociados con el conocimiento, su verdad, el método, eh, para conseguirlo, los límites, la certeza. También se encuentra lo que es éticos acerca del bien y el mal, la justicia, la conciencia, los valores, la moral, las virtudes, la felicidad, el deber de ser. También viene la metafísica, el ente, los accidentes, la sustancia, fundamentos en el ser en general y su existencia, Dios, el alma, el espíritu, la inmortalidad. eh, También está lo que es el ente en su esencia pura. También está lo antropológico, conectándonos con el origen del ser humano, la finalidad de la vida, la cultura, las conexiones entre cuerpo y alma, cómo se relaciona el cuerpo, el alma y el espíritu, por qué el animal no tiene espíritu o sí tiene espíritu, por qué el animal no tiene conciencia o sí tiene conciencia. Entonces, estos pequeños aspectos ayudan a descubrir el universo en su totalidad, pero con un concepto verdadero. Luego vienen los sociopolíticos, que ya son escritos de la sociedad, el poder, la democracia, cómo el hombre, como animal político, influye en la sociedad, cómo el hombre se relaciona en la sociedad. Entonces, estos pequeños pasos de la filosofía, estos pequeños etapas, diríamos, ayudan mucho a acercarse a la verdad del mundo, a acercarse a la verdad en sí del ser humano y su existencia. Algo muy importante, en el origen de la filosofía se habla mucho de los mitos. Los mitos son explicaciones que buscan expresar ideas ancestrales de un pueblo acerca de un mundo en cual vive. ¿Qué quiere decir esto? En la antigüedad, al no tener un conocimiento o una investigación previa de algo, querían dar una explicación, querían dar una explicación de los fenómenos naturales que existían en el mundo. La lluvia, el viento, la naturaleza, los truenos, entre otros fenómenos naturales que existen en el mundo. Entonces, es como aquí la filosofía, el mito, busca dar una respuesta a eso, una investigación, sino solo lo que se ocurre y lo que me contaban mis abuelitos. Como un ejemplo, un mito muy común que ya no, ya el mito ya se destruyó, era
el de comer, el de bañarse en Semana Santa. Si uno se bañaba en Semana Santa, se convertía en pescado, que no podías comer la carne porque comías a Cristo. Entonces, estos factores han desarrollado por medio de nuestros ancestros, nuestras creencias anteriores, porque no tenían un conocimiento previo de lo mismo, algo que abarque eso, sino que lo que ellos creían, eso era. También era para dar respuestas a cuestionamientos que no tenían una respuesta en sí, ¿no? Que solo eran cuestionamientos que intentaban resolver algo, como los truenos. Cuando llueve o hacía truenos, decían, Diosito está moviendo los muebles, Diosito está jugando boliche, por eso está así. O cuando llovía duro, Diosito está llorando porque se porta mal. Entonces eran formas de explicar a un niño o de explicar a las personas qué fenómenos pasaban en la realidad, pero ahora ya la filosofía ha avanzado, la ciencia avanzó, ya tenemos una respuesta por qué truena, por qué llueve, cómo funciona esto. Entonces, la filosofía nace desde el mito, el de dar respuestas a fenómenos naturales que no tenían una explicación. ¿Por qué? Porque no había una investigación previa antes de conocer la verdad. Entonces, primero nace con el mito, luego viene su etimología. Primero, la filosofía nace como un amor al conocimiento. La filosofía toma su nombre del griego filosofía, cuya traducción literal es amor a la sabiduría. Y filosofía está compuesto por filos, que significa amigo, amante, y sofía, que significa sabiduría, amor a la sabiduría, amor al conocimiento, al amor al no quedarse con lo que me dice la gente, con lo que la gente me inventa, sino amor a investigar desde mi propia fuente y resolver esos cuestionamientos que están en mi cabeza a través de una investigación, de un estudio. Entonces, yo por amor me arriesgo a adquirir más conocimiento. Yo por amor busco la respuesta de algo. O es que cuando estamos nosotros enamorados y tenemos que ir a ver a la novia en el monte, ¿no? Lejísimos. Uno cuando está enamorado, no importa, me voy porque la amo. Yo la quiero y tengo que irme a verla. En el fin del mundo llueve, truene o le acompañamos a la novia a la casa, ¿no? En un barrio peligroso y ahora chuta, uno cuando ya le deja a la novia, luego si Diosito me bendiga y corre para que no nos roben. Entonces, por amor uno hace locuras, ¿no? Por amor uno se enloquece. Entonces, eso trata de expresar la filosofía, que ese amor que nosotros tenemos sea transmitido al conocimiento, el amor de conocer más, buscar las respuestas de esto, de aquello, y entonces buscar esa finalidad de conocer más. Entonces, la filosofía es ese amor, ¿no? A conocer, a buscar. Pero ¿qué buscamos? ¿Qué se busca? La verdad. La verdad. Hay muchos procesos para buscar la verdad que poco a poco iremos aprendiendo. Algo también que es muy importante, la importancia de la filosofía. La filosofía es una de las disciplinas de más larga data en la historia de la humanidad, como nosotros vemos desde en el siglo sexto antes de Cristo, imagínense, antiguo. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Los filósofos eran personas que conocían el mundo y que tenían esa capacidad de cuestionarse el porqué de las cosas. Ellos no se quedaban con, bueno, así es, sino que se cuestionaban y decían, no, no me parece, yo creo que es de esta manera. Y empiezan a buscar ese camino para resolver algo que no me convence, que lo que me dicen, no sé, no creo que sea así. Entonces, ellos buscaban este caminar, este camino para buscar resolver sus propias inquietudes. Entonces, su importancia no es exclusiva de las humanidades y de los estudios del arte o de la historia. Su proliferación de ramas y de especiación le permite pensar los dilemas del ser humano contemporáneo y aplicarse a diferentes áreas del saber. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre busca el inicio de las cosas en diferentes lugares. ¿Qué quiere decir? En la medicina, en la matemática, en las ciencias sociales, historia, lenguaje, arte, entre otros factores, siempre va a estar la filosofía porque ha sido ella la base de todo, porque uno para descubrir algo tiene que cuestionarse y ese cuestionamiento lleva a resolver un interrogante, un problema. Entonces la filosofía nace desde ese punto, ¿no? De resolver cosas a través de una lógica, de un proceso que busca la verdad.
busca, y luego esta verdad se empieza a estirar, pongámosle así, como un árbol, una semilla que habla solo del conocimiento del humano. Y crece, crece. Luego una ramita que habla vuelta de las artes del ser humano, luego de la sociología, la antropología, la metafísica, y empieza a esparcirse eso para resolver cuestionamientos del ser humano en su totalidad. Algo muy importante son los puntos claves que vamos a ver. La filosofía nace en Antigua Grecia en torno al siglo sexto a siglo séptimo. Siglo sexto a siglo séptimo, con Pitágoras acuñado en el concepto. Se puede reconocer cinco grandes etapas en la historia de la filosofía antigua, medieval, renacentista, moderna y contemporánea. La filosofía antigua tiene enormes repercusiones en la forma en que entendemos el mundo y la vida, con pensadores destacados como Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Por qué era difícil esto? Porque antes la filosofía empezó a caminar, empezó su vida como un bebé. Primero a sentarse, después de sentarse a gatear, después de gatear a caminar y después de caminar a correr. Entonces la filosofía empezó así, ¿no? De la nada, de un cuestionamiento, de resolver mitos y luego pasa a logos, que ya al entender las cosas a través de la reflexión, del conocimiento, y empieza ya a caminar, a dar sus primeros pasos y luego los precursores que ayudan a estos pasos son Sócrates, Platón, Aristóteles, que ellos, Pitágoras, que ellos dan esos puntos claves para que la filosofía siga avanzando poco a poco hasta que llegue ahora a la gran velocidad que encontramos, ¿no? Como la filosofía latinoamericana, la filosofía mexicana, argentina y muchos tipos de la europea, la alemana, un sinnúmero de filosofías que con el tiempo han ido poco a poco evolucionando. Existen numerosas ramificaciones de la filosofía que van más allá de la cultura, incluyendo la ética, la moral, la lógica, la estética, metafísica, la ontológica, la cosmológica, la epistemológica. Otras corrientes de la filosofía están íntimamente vinculadas a su objeto de estudio de su campo, de la aplicación como la filosofía, el derecho político, la mente, la religión, de la historia y del lenguaje. ¿Cómo este mito de que hay un Dios, cómo puede ser entendido a través de la filosofía? ¿Cómo se puede entender que existe una deidad? ¿Cómo se puede entender esto a través de la verdad? Buscar una verdad, si Dios existe o no. Entonces la filosofía se mete en todos los campos, ¿no? Aquí tenemos vuelta a filósofos que son contemporáneos, ¿no? Martin Duchamp, André Comte-Spreir, Carlos Fernández Lira, Michael Frey, Jesús Morterín, Manuel Cruz, Adela Cortina que habla del Adela Cortina, también está Sócrates, Mariana Garcés y Ayn Rand. Adela Cortina habla sobre la xenofobia, sobre el miedo ¿cómo es? Al extranjero, ¿no? Y luego ese miedo le convierte a parofobia, que no es miedo al extranjero, sino miedo a vivir la etapa que está pasando el extranjero. Entonces, estos filósofos ayudan mucho a entender al mundo, ¿no? A logra, cómo el hombre logra este caminar, ¿no? Cómo el hombre logra buscar llegar a un principio y ese principio cómo ayuda al hombre cómo ayuda al hombre a llegar más allá, ¿no? Entonces, es muy importante que el hombre entienda algo muy importante, que la filosofía trasciende con nuestra búsqueda de la verdad a través de una investigación, no solo de que lo que me dice el profesor es todo, ¿no? Sino que yo rebuscar más de otros lugares, ir armando mi propio castillo, no solo con lo que me da el profesor. Un ejemplo, el profesor me da solo cemento. Yo tengo que buscar ladrillo, tengo que buscar muchos materiales, el agua, la piedra, para poder construir mi casa. Entonces la filosofía es ese amor, intenta meterte ese amor para que tú vayas buscando tus propios materiales para construirte como persona en la sabiduría. Entonces, para culminar, la filosofía busca ese, ese sencillo paso para llegar a la verdad. Nace en Grecia, donde todo empezaba, donde el mundo no tenía una moral, donde el mundo quería hacer lo que le da lo que quería, lo que le daba la gana. Entonces la filosofía intenta resolver ese cuestionamiento. ¿Por qué el hombre hace eso? ¿El hombre es libre o no es libre? ¿El hombre se contrapone o no se contrapone? Entonces su origen es muy importante porque gracias a este origen donde nació, ahora la actualidad,
sostenemos una base de un conocimiento, de una verdad. Ya se puede entender quién es Dios, ya se puede entender si el hombre tiene alma, espíritu, ya se puede entender si un animal tiene conciencia, ya se puede entender que la sabiduría abarca más allá solo de un entendimiento, sino de un amor propio. Y van abarcando muchos factores. Entonces es muy importante que el hombre busque este conocimiento, ¿no? Este conocimiento del saber, este conocimiento de buscar respuestas a lo que nos rodea, no solo conformarnos con lo que está, sino a buscar interrogantes para responder por qué pasa eso. Un ejemplo, como antes se hacía para que, cómo un animal volaba, cómo es posible. Entonces el hombre empezó a buscar, mataba a un animal, le disecaba o a veces le abría sus entrañas para ver por qué volaba. Y entonces este estudio de investigación de tropiezos han logrado ahora llegar a un concepto ya concreto, ¿no? Que ahora nosotros, ¿por qué vuelan las aves? Ya te sale, ¿por qué vuelan las aves? Imagínense, antes no había estas posibilidades, entonces el hombre buscaba resolver esos cuestionamientos y ese es el origen de la filosofía. Buscar responder cuestionamientos que el hombre en la actualidad no tiene, ¿no? Que el hombre en la actualidad no tenía, no, así, no era capaz de conseguir, pues ahora ya el hombre ya tiene su voz, ya tiene su voto, pero ha sido gracias a este proceso filosófico, gracias a este origen. Sin la filosofía, el hombre viviría todavía en el mito, en lo que me dice la gente. Y lo que me dice la gente, yo creo. Y no habría este cuestionamiento de poder nosotros dar nuestra opinión, porque es lo que dirían las personas. Entonces la filosofía busca este equilibrio, ¿no? Donde el hombre también pueda dar su gran paso y ayudar a la sociedad. Entonces, nos veremos la próxima clase en otra clase de filosofía, valga la redundancia. Un gusto poder compartir con ustedes. Nos veremos la próxima clase.